La primera carta de Pedro, ahora en el capítulo 5, del versículo 12 al 14. Prácticamente estamos llegando al final de esta serie que titulamos Exiliados para buenas obras. Y escucha cómo termina Pedro esta carta. Una carta donde constantemente nos llamaba y nos recordaba la esperanza que puede tener el cristiano en el sufrimiento. Pero escucha cómo termina esta carta a Pedro. Y escucha lo que dice. Con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, he escrito brevemente para animarlos. Escucha, ¿para qué escribió? Para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia, escogida como ustedes, y también de mi hijo Marco. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Paz a todos ustedes que están en Cristo. Y el tema de hoy, y quiero que pienses en esto. El tema de hoy es una pregunta: ¿firmes en qué o en quién? Y la pregunta es, en medio de los problemas, en medio de los momentos difíciles, en medio de la angustia, ¿qué es lo que te mantiene o te ayuda a estar firme? ¿La circunstancia, una persona, el dinero? O por eso tú puedes agregar, ¿firmes en qué o en quién? Porque estamos en los últimos versículos de esta carta. Una carta que nos recuerda que algo que tenemos seguro de este lado del sol son los problemas. Porque si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿hay alguien aquí que puede decir, no, yo nunca tengo problemas? O sea, que nos diga cómo le hacen. Porque creo que algo que nos ha enseñado esta carta de Pedro es que constantemente vivimos en momentos difíciles y vivimos con problemas constantes. Con lo que podemos decir que los problemas en algunos momentos de la vida se cruzarán ¿en dónde? En tu camino. Y vendrán como consecuencia de vivir en un mundo caído. Pues debemos recordar que este mundo es un lugar roto y nada dentro de este mundo funciona como debería de funcionar. Lo puedes ver. La familia no funciona como debería de funcionar. Hay hermanos que no se hablan, hay padres que aborrecen a sus hijos, hijos que aborrecen ¿a quién? A sus padres. Eso nos recuerda que no está funcionando como debería de funcionar. Tu salud y mi salud muchas veces se ve que dañada. ¿Por qué? Porque no está funcionando como debería de funcionar de una forma perfecta. Un ejemplo también claro: el gobierno no funciona como debería de funcionar. Marchas como la del día de ayer nos recuerdan que no tenemos un gobierno que en verdad estaría funcionando. Pero no solo eso, sino también la iglesia no funciona como debería de funcionar. Muchas veces fallamos y no somos perfectos ni damos el reflejo que debemos de dar. Pero en medio de todo esto, Pedro nos recuerda algo: que hay esperanza en la gracia de ¿quién? De Cristo. De alguna manera, todo ha quedado dañado, roto, desfigurado por el pecado y la caída de Adán y Eva. Y Dios, pero fíjate, en medio de esto, Dios ha elegido que tú vivas en este mundo caído, que tú vivas en esta circunstancia difícil, que tú vivas en este mundo roto. Eso no es un error. Muchas veces creemos que el problema que estamos enfrentando es porque Dios se equivocó o porque Dios no está haciendo ¿qué? Sabio. Pero la realidad no es así. Todo lo que pasa en nuestra vida, y escucha esto, todo lo que pasa en tu vida está dentro del plan divino ¿de quién? De Dios. Dios quiere que vivas aquí y quiere que seas un testimonio del poder transformador de Jesucristo en medio del lugar donde estás, con personas tan quebradas como nosotros, porque la gracia de Dios no se da para que las personas simplemente sean buenas. La gracia de Dios se da para transformar a las personas que están
quebrantadas, que están rotas, que están dañadas y que viven lo amargo de ¿qué? Del pecado. Y al verte vivir aquí con sabiduría, al verte vivir con una persona llena de gracia, al verte expresar el amor del Señor Jesucristo, te conviertes en parte de la obra transformadora y restauradora ¿de quién? De Dios en medio de un mundo caído. Dios quiere que vivas en medio de este sufrimiento y de alguna manera serás tocado por Él. Dios va a usar el sufrimiento para que tú puedas tener una esperanza diferente. ¿Por qué? Porque déjame recordarte algo. Nunca mientras estemos aquí podremos escapar de los problemas. Siempre vamos a estar viviendo ¿en qué? En un caos tras otro caos. Porque recuerda eso. A lo largo de esta carta Pedro nos dijo que el mundo está roto y por la caída nada funciona como debería de funcionar. Pero también Pedro nos recordó algo, que los exiliados están llamados ¿a qué? A sufrir, porque Dios llevará o nos llevará a donde nosotros ni siquiera teníamos pensado ir, con el único propósito de ¿qué? De transformar nuestro corazón. Él sabe que muchas veces nos creemos autosuficientes, o que muchas veces somos arrogantes, o que muchas veces confiamos más en nuestra sabiduría que en la de Él. Y sabe que tiene que llevarnos más allá de nuestras fuerzas para que nuestra justicia pueda ser humillada y Él pueda ser exaltado y podamos recordar que nuestra esperanza está ¿en quién? En Él y solo en Él. Y escucha esto, y lo dije a lo largo de esta serie, la verdadera justicia solo comienza cuando llegas al límite de tus propias fuerzas. Ahí es donde Dios te lleva y tal vez tú sientas miedo y sientas que no tienes fuerza y que estás solo, pero puedes recordar esto, que tu Señor está caminando ¿con quién? Contigo. Ahí es precisamente donde Él quiere que estés, porque es ahí donde abandonamos todo nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia y reconocemos la gran dependencia que tenemos ¿de quién? De Él. Y cuando tú reconoces que necesitas de Él, en consecuencia te vas a poder aferrar a Él y vas a poder decir, es por ti y es a través de ti que puedo tener una esperanza en esta vida. Después de que te diste cuenta que por tus propias fuerzas no podrías hacer que nada. Y es ahí donde te vas a dar cuenta que la vida ya no se trata de ti, que el vivir en este mundo caído ya no se trata de vivir bajo tus propios principios, sino se trata de vivir confiando ¿en quién? En Jesús. Pero déjame decirte que confiar en Cristo también nos va a hacer sufrir. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde aborrecen a Cristo. Vivimos en un mundo donde rechazan y enfrentan la oposición. ¿Y qué crees que va a pasar? Te van a rechazar y van a buscar otras satisfacciones. Pero en medio de eso, tú vas a poder recordar esto, que ya no se trata de tus deseos, tus necesidades, tus sentimientos. Ahora se trata de los grandes propósitos del reino ¿de quién? Del Señor. De eso se trata realmente, vivir en un mundo donde los problemas siempre están a la vuelta de la esquina. Como Pedro es un buen pastor, a lo largo de su carta nos recordó esto, que si estás sufriendo, lo peor que puedes hacer es meditar sobre tu sufrimiento, porque todos estamos programados para hacernos víctimas, pero menos para reconocer a Dios. Entonces quiero que recuerdes esto, no tienes que apuntarte a la clase de autocompasión. Tú y yo lo hacemos bastante bien, somos muy maestros para hacernos las víctimas todo el tiempo. Y Pedro quiere que nos llevemos y nos demos cuenta que ese pequeño momento de dolor, más allá de este momento de rechazo, más allá de esos momentos de sentimiento y confusión, nos van a llevar a reconocer la grandeza de ¿quién? De Dios. Y cuando reconoces la grandeza de Dios, tú puedes saber en quién estás confiando. Por eso quiero preguntarte esto, ¿qué es lo que te da firmeza en los momentos de dificultad? ¿Tu sabiduría? ¿El dinero? ¿El orgullo? ¿Tus habilidades? ¿Tu trabajo? ¿Qué te da seguridad en esos momentos? Porque Pedro nos quiere enseñar en este pasaje
3 cosas que nos deben de dar la firmeza en medio del sufrimiento. Y vamos a nuestro primer punto, la verdadera gracia. ¿Ven lo que dice el versículo 12? Con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, he escrito brevemente para animarlos, escucha, animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Y quiero empezar por aclarar estos 2 nombres que aparecen. Silvano se dice que probablemente era quien escribía y entregaba las cartas de Pedro, Era como, vamos a llamarle, su secretario. Pedro le dictaba y él escribía las cartas. Y que se dice que Pedro claramente le estaba agradecido y a quien quería tener en una alta estima. Marco se dice que era un discípulo de Pedro, un hombre al que había guiado y lo llamaba su hijo en la fe, su hijo en el ministerio. Ahora la pregunta es, ¿quién es esta que se llama Babilonia? Muchos comentaristas dicen que se refiere a la iglesia de Roma y a los elegidos que estaban allí, a quienes él envía un saludo junto con Pedro. Ahora me encanta esto, ¿por qué? Porque si tú recuerdas, la iglesia de Roma era una iglesia que, al igual que la iglesia de Capadocia, de Poncio y de Bitinia, estaba siendo ¿qué? Perseguida. Y ve lo que les dice Pedro en ese momento de dificultad. ¿Qué les dice? Vénganse ustedes también, no se dejen, no sean tontos. Me encanta porque Pedro los lleva a una breve descripción. Y por eso dice, he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Y por eso, sea cual sea el tema que Pedro había tratado con ellos, lo que intenta comunicarles es algo muy real y muy práctico. Porque su único objetivo es recordarles la asombrosa gracia de Dios. Un Dios que los redimió. Y en consecuencia ese acto de amor se convierte en su razón para ¿qué? Para levantarse cada mañana. Su razón para tener el valor es su gracia. Su razón para tener esperanza es su gracia. Todo es su gracia. ¿De quién? De Dios. Por eso quiero preguntarte a ti en esta noche, ¿qué es lo que te motiva a vivir cada día? ¿Qué es lo que te motiva a trabajar? ¿Qué es lo que te motiva a levantarte? Tal vez mañana es puente y digas, mañana estoy más motivado. Pero todos los lunes, ¿qué es lo que te motiva para iniciar un día? Puedes decir que es la gracia de Dios. Y lo que me encanta de esta primera carta de Pedro es cómo esa gracia es la gracia para el aquí y el ahora. Si Pedro menciona la gracia pasada, que en medio de perdonó a Cristo Jesús, pero también menciona la gracia futura de la eternidad con Él. Pero Pedro quiere que sepas que ahora mismo hay gracia para cada lucha del corazón y para cada circunstancia de ¿qué? De tu vida. ¿Puedes creer esto en tu vida? ¿Puedes abrazar esta verdad y decir, quiero que la gracia me motive el día a día? Quiero que ese perdón y ese favor inmerecido de Dios me motive a vivir. ¿Lo puedes ver así en tu vida? Es por eso, porque cuando tú vives con esa gracia, puedes vivir de forma diferente. Y quiero aclarar esto, porque cuando tú vives confiado en la gracia, no es que ya no tengas problemas, los sigues teniendo, pero enfrentas los problemas como de forma diferente. Cuando tú abrazas la gracia, tú puedes ir a tu trabajo sabiendo que tus compañeros no te quieren, pero lo que te mantiene que es la gracia de Dios. Cuando tú vas conduciendo y alguien se te cierra, ¿y qué es lo que te mantiene a mantener la paz y la tranquilidad? La gracia de Dios. Hay gracia para este día. No estoy solo, eso es lo que te debes recordar. He recibido la gracia de un Redentor amoroso para esta circunstancia. Cuando lucho contra el pecado en mi interior y me siento tan derrotado porque tal vez volví a caer y he vuelto a echar a perder algún momento, alguna amistad o mi misma familia, y el enemigo me susurra al oído y me pregunta,
¿Dónde está tu Dios ahora? Me tengo que recordar a mí mismo que hay una gracia para esta lucha. ¿Puede esa gracia mantenerte? Y la gracia me ayuda a reconocer que no tengo ni la sabiduría y no tengo ni la fuerza, pero no estoy solo. La gracia de Jesucristo está conmigo, vencerá esta batalla. ¿Puedes creer esta verdad en tu corazón? ¿Puedes confiar en esta verdad? Porque es lo que Pedro le está recordando a estas personas, que la única forma en la cual podemos mantenernos firmes es cuando tú ves la gracia de Dios para tu vida. Es cuando tú ves el perdón de Dios en tu vida y descansas en eso. Es la gracia. Hay una gracia para tu matrimonio cuando empiezas a darte cuenta que no es el sueño fácil que creías. Hay una gracia para las noches en vela cuando te sientes al borde de tu cama y te sientes solo, abandonado y decepcionado de Dios. Hay gracia para esos últimos años de la vida cuando el cuerpo se debilita y ya no esperas o has perdido toda la ilusión. Para cualquier circunstancia de nuestra vida hay una gracia que infunde en nuestro corazón día a día. Y la podemos ver a lo largo de esta carta. Si repasamos la epístola de Pedro, esa gracia está por todas partes. En el capítulo 1 se habló de la gracia incómoda que nos santifica, pero que a menudo la gracia de Dios se nos presenta de formas que nos resultan incómodas. En el capítulo 2 es la gracia de una nueva identidad en Cristo, la que nos convierte, descendencia escogida, sacerdote regio, nación santa. Y escucha esto, esa gracia también te hace un pueblo que le pertenece ¿a quién? A Dios. En el capítulo 3 se trata de la gracia para la vida diaria, esas experiencias de la vida cotidiana en las que todos vivimos y que pueden provocar en nosotros tanta irritación, tanta impaciencia y tanta lucha. En medio de eso hay gracia. En el capítulo 4 se presenta la asombrosa gracia de Dios para el sufrimiento, de modo que en esos momentos nunca estás solo, nunca estás en una circunstancia, nunca estás en una relación, nunca estás en una situación, y escucha esto, sin que el Señor, tu Salvador, el Rey de la gracia esté contigo. Y en el capítulo 5 termina diciéndonos que la iglesia y Dios nos ha bendecido en la iglesia con un liderazgo que nos guía, nos protege y nos advierte y nos anima. Hay gracia en cada página, en cada párrafo y en cada frase de esta carta. Pero la pregunta para ti es, ¿te da esperanza esa gracia? ¿Te infunde valor la gracia? ¿Calma tus miedos y tus ansiedades? ¿Te impide esa gracia darle vueltas a un sinfín de interrogantes? ¿Te protege esa gracia de la codicia por la vida ajena? ¿De verdad crees que por cada lucha interior y cada circunstancia de la vida has recibido la gracia divina? ¿Puedes responder cada una de estas preguntas en lo profundo de tu corazón? ¿Puedes atesorar esa gracia? ¿O puedes afirmarte en esa gracia? ¿O simplemente decir, yo no creo esa gracia en mi vida? Es algo que tú puedes responder en tu corazón. Porque ve, Pedro no solo nos habla de la gracia de Cristo, sino también nos lleva a un amor fraternal. Y es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Y ven lo que dice el versículo 13 y 14. Saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia, escogida como ustedes, y también de mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Ahora quiero que pienses esto. La vida en un mundo caído ¿es algo fácil? La vida en un mundo caótico ¿es algo que es deseable? La realidad es que no. ¿Por qué? Porque aun cuando disfrutamos de la gracia que a veces es incómoda, que nos santifica y que en ocasiones es difícil, el rechazo y la oposición también se vuelven ¿qué? Más difíciles. Debemos ser sensibles y amarnos los unos a los otros mientras todos lidiamos con esa adversidad de problemas. O sea, ¿eres simpático con las personas que te rodean? Puedes pensar y decir, no soy el único que está en la lucha. Este hermano también puede estar en la lucha. Esta persona también puede estar luchando. ¿Quieren ser empático con él?
porque hay maneras de demostrar esa empatía y ese amor. Y Pedro lo expresa ¿cómo? Con un beso. Puedes tomar, y esto es desafiante, puedes tomar a alguien de la mano y decirle: amigo, te quiero, estoy orando por ti y estarás en mi corazón esta semana. Quiero orar por ti todos los días y quiero estar en comunión contigo sabiendo cómo vas. Sería algo que increíble, ¿no? Sería algo que cambiaría totalmente el destino de las personas. Acercarse a alguien y decirle: dime algo que pueda llevar conmigo esta semana, algo que te esté costando trabajo. Te quiero y quiero ayudarte sobre tu carga. Porque la realidad, la iglesia, lo voy a poner así, la iglesia y el Facebook son parecidos. Porque todas las personas están bien y son felices. Tú pregúntale a alguien en la iglesia: ¿cómo estás? ¿Y cuál es la respuesta? Bien. Tú ves las páginas de Facebook y la mayoría es publicar ¿qué? Felicidad, romanticismo y alegría. Pero cuando tú vas al corazón de las personas, en realidad nuestro corazón está así. Por eso Pedro nos recuerda esto. ¿Cuán diferente sería nuestra vida en comunidad si tomáramos el tiempo para acercarnos a las personas? Para preocuparte por otro, para caminar con otro y para demostrarle ese amor fraternal que Cristo ha demostrado por nosotros. Imagínate si todos hiciéramos eso un par de veces cada domingo. Imagina el ánimo que se debería de sentir aquí. Es algo tan sencillo, pero la realidad que a la vez tan difícil. Es por eso que Pedro dice: vayan a buscar a alguien a quien besar. Ahora, no se sorprendan, ¿no? La Biblia está hablando de eso. Pero, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Si nosotros nos preguntáramos, veríamos que tenemos agendas llenas. La realidad, ¿quién de aquí puede tener tiempo de sobra? Nadie. La verdad que ponemos más en prioridad en otras cosas y no lo hacemos porque creemos que estamos muy ocupados, porque creemos que somos tan formales que no podemos poder romper esa formalidad. ¿Qué van a decir de mí si yo abro mi corazón a otro? Pero el Evangelio nos recuerda eso, que estamos aquí para caminar como unidos y que nos demos cuenta que cada uno de nosotros somos tan reales, pero a la vez tan similares, que podemos tener luchas que muy similares. Por eso quiero que pienses esto: si somos nosotros la ayuda para las personas, ¿por qué no caminamos con ellos? ¿Por qué no buscamos entrar y guiarlos hacia esa gracia y ese amor que está en quién? En Cristo. Por eso quiero preguntarte en esta noche: ¿vas a aprovechar esas oportunidades que te está dando Dios para que ayudes a otras personas? Porque esta carta está llena ¿de qué? De amor. Pedro una y otra vez está buscando amar ¿a quién? A la iglesia. Amar a las personas. Y quiero hacer un resumen una vez más. En el capítulo 1 trata sobre el amor en tiempos ¿de qué? De sufrimiento. Después de que Pedro habla de la gracia incómoda que nos santifica, dice: ámense profundamente y de corazón. En el capítulo 2 se nos llama a vivir con amor en respuesta a la autoridad. En el capítulo 3 se nos llama a amar en las relaciones prácticas de la vida cotidiana. En el capítulo 4 se nos llama a amar ante el rechazo y la oposición. Y en el capítulo 5 vuelve a examinar la necesidad y la provisión de un liderazgo amoroso en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una carta que trata no solo sobre el sufrimiento, sino también sobre el amor que debe de tener la iglesia entre unos y otros. Por eso quiero preguntarte: ¿formas parte del plan transformador del amor de Dios? ¿Buscas oportunidades para expresar amor, para animar con amor, para dar amor a quienes lo necesitan? ¿Qué lugares pone Dios en tu camino para que tú seas un testimonio de ese amor? Te podrías levantar cada mañana y tener la oportunidad de llamar a alguien, tener la oportunidad de orar por alguien, de enviarle un mensaje e incluso
de darle un empujoncito para que él pueda ser testigo del amor de quién, de Cristo. Eso es lo que está haciendo Pedro. Por eso les dicen, ¿no? O sea, por eso me encanta. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. ¿Qué es un amor fraternal? Es un amor entre hermanos. Es un amor que muestra que la unidad. O sea, ¿te das cuenta qué diferente sería la iglesia si nos ayudáramos unos a otros? Si no puedes decirle a alguien te quiero y estoy llorando por ti en menos de 140 caracteres, necesitas trabajar en tu corazón para poder amar. Que Dios nos ayude. No debería de ir, no deberíamos de irnos de esta reunión y salir igual, sino que deberíamos de ir pensando en qué persona le puedo mostrar ese amor de Cristo Redentor. Hay tantas formas en las que podemos hacer. No necesitamos mandar un mensaje, una nota de voz, una llamada, o cuántas formas hay, pero en la realidad a veces no lo hacemos, porque tal vez no hemos experimentado ese amor fraternal de Cristo en nuestros corazones. Pedro quiere que la iglesia sea un testimonio de ese amor fraternal, y me encanta. ¿Por qué? Porque entonces es cuando empiezas a ver la elocuencia que tiene su mensaje que les quiere dar. La gracia es algo real y es algo que puede ser entre yo y Dios, pero el amor fraternal no puedo decirlo, es entre Dios y yo, sino que el amor fraternal es entre quién, entre las personas que me rodean. Entonces te das cuenta que no puedes decir confío en la gracia pero no amo la iglesia. Sería incongruente. Confío en la gracia pero no amo a las personas. No sería la gracia de Dios. Por eso Pedro empieza diciendo, si tú estás firme en la gracia, también vas a poder estar firme en el amor fraternal con las otras personas. Y no solo eso, nos da una última característica en la cual podemos tener firmeza, y es la paz en Cristo. Por eso termina diciendo, ¿no? Paz a todos ustedes que están en Cristo. Y piensa en esto. Tu vida es una vida de descanso, incluso en medio del sufrimiento, incluso cuando te suceden cosas que no comprendes, incluso cuando afrontas dificultades que preferirías evitar, incluso cuando hay confusión sobre lo que te depara en el futuro. Tu corazón encuentra la paz, pues estás lleno de angustia y ansiedad. Nuestra sociedad cada vez tiene menos paz y tranquilidad, y cada vez está más llena de ¿qué? De ansiedad, estrés y enfermedades. ¿Por qué? Porque no tiene paz. Y me encanta porque Pedro nos está diciendo, cuando tú encuentras la gracia de Cristo, se ve reflejado en tu amor, pero también se ve reflejado en ¿qué? En la paz que puedes disfrutar en tu vida diaria. La realidad es que no descansarás porque seas muy fuerte, no descansarás porque seas muy sabio, nunca podrás descansar porque hayas logrado reunir lo suficiente para controlar cualquier circunstancia. No descansarás incluso ni en tu rectitud, no descansarás en tu éxito. ¿Por qué? Porque habrá momentos en los que no tendrás nada de esto. Y entonces la pregunta es, ¿en qué debemos descansar? Y Pedro nos dice, descansa en la presencia, en el poder y en la persona de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Y me encanta porque dice, ¿no? Que nos llamó entre la multitud y dijo, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto te da paz, el decir, yo era un huérfano, yo era alguien sin identidad, pero por gracia, Cristo me ha llamado a ser parte de ¿quién? De su pueblo. Por gracia, Dios me ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Por medio de ustedes, cumplirá Cristo la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Se te ha dado una nueva identidad increíble. No somos solo personas que intentan sobrevivir en un mundo imperfecto. Dios nos ha tomado de la mano, nos ha traído hacia su corazón y nos dice, eres mío y no te dejaré ir, no te perderé ante nada, no te perderé ante las dificultades,
ni por el rechazo, ni por Satanás, ni por un mundo roto, ni por una iglesia rota. Tú eres mío. Puedes descansar en estas palabras, porque ese es el mensaje de este libro, ese es el mensaje de esta carta en el capítulo 1. Ese descanso es un descanso en la soberana gracia santificadora de Dios. Esa gracia no cesará de obrar hasta que cada célula de tu corazón esté transformada y libre del pecado. Ahora mismo deberías estarte preguntando, ¿cómo sucede esto? ¿O por qué me sucedió esto a mí? Y la respuesta es la gracia. Descansemos en la sabiduría de Dios para la vida. Todos los caminos del Señor son rectos y verdad. Piensa en tu historia de redención o simplemente en la historia de tu vida. Piensa en esos momentos difíciles, en esos momentos de peligro, en esos momentos de angustia. Jamás hubieras podido comprender lo que significaba amar y vivir cada momento de ellos. Piensa en cada uno de esos momentos de tristeza, cuando has perdido un ser amado. Piensa en ese problema del que creías que ya no ibas a salir. ¿Y qué pasó? La gracia y la sabiduría de Dios por su palabra te liberó y te sustentó. ¿Puedes confiar en esa gracia? Este libro nos recuerda la necesidad de la sabiduría, pero no cualquier sabiduría, sino la sabiduría en una persona, y su nombre es Jesús. Él nos ha hablado en este libro y nos lo ha revelado por medio de su Espíritu Santo, y quiere que vivamos guiados, protegidos y advertidos, pero también alentados por su sabiduría. Tu historia no sería la misma sin el rescate de esa sabiduría, y en la sabiduría y en el descanso que se encuentra en Dios, expresando su autoridad a través de las autoridades que Él establece en este mundo y en su iglesia. Dios sabe que necesitamos autoridades, sabe cuán volubles, obstinados y egoístas podemos ser, y por eso dice: descansen en mi autoridad y someteos a las autoridades que he puesto en vuestras vidas. ¿Puedes tener descanso en estas palabras? Porque es lo que nos recuerda, que todo lo que está gobernando Dios es parte de su gracia, su amor, y nos debería de llevar a la paz. Porque esa es la pregunta que tiene el mundo: ¿cómo puedo vivir con paz y productividad en medio de un mundo roto? Y la respuesta nos la da Pedro. Solo cuando te mantienes firme en la gracia de Dios y realmente crees que hay gracia para cada lucha de tu corazón y gracia para cada circunstancia de tu vida, celebrarás el hecho de haber sido llamado a formar parte de una comunidad de amor, y quieres ser parte del crecimiento y la expansión ¿de quién? De ese amor. Y te encanta el hecho de sentirte amado, porque es una realidad. A todos nos gusta sentirnos amados y valorados. Y te encanta el hecho de tener oportunidades también de amar ¿a quién? A los demás. Y quieres que ese amor no sea casualidad, sino que sea un amor, un compromiso y una vida llena de intenciones, donde buscas amar ¿a quién? A otras personas. Y el amar a otras personas también nos da el don de la paz y el descanso. Por eso, familia, recuerda esto: descansa en la gracia de Dios, descansa en su soberanía, descansa en su sabiduría. Qué hermosa vida, incluso vivida en medio del dolor. Esa vida es el don del Salvador sufriente, Jesucristo. La Biblia dice: vino y vivió una vida perfecta, sufrió una muerte cruel, pero resucitó y venció la muerte para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Gracia abundante para cada necesidad, una comunidad de amor que advierte, apoya, consuela y anima. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Quizás estés aquí esta noche y digas: no conozco esa gracia, no conozco ese descanso, no conozco esa paz, no conozco ese amor. Pero creo que es el tipo de personas a las cuales Cristo llama. Por eso te suplico que clames por esa gracia redentora esta noche y digas: no te conozco, no conozco tu gracia,
por favor, ayúdame, por favor, rescátame, por favor, atráeme a tu corazón y hazme tuyo. Porque la Biblia nos recuerda que cuando tú oras así, Dios jamás te abandona. Celebren su gracia. Y lo digo esto, bésense con un amor fraternal a alguien y abrázalo y hazlo descansar en la paz de ¿quién? De Cristo. Porque para eso fue llamada la iglesia. Y me encanta porque a lo largo de esta carta, Pedro nunca le dice a la iglesia, échenle ganas, ustedes pueden. Sino, si te diste cuenta, en cada parte de la Biblia decía, tenemos una esperanza en ¿quién? En Cristo. Tenemos gracia en Cristo, tenemos el amor fraternal de Cristo y tenemos la paz de Cristo. Y es a lo que estamos llamados. Por eso, si esta noche tú no estás descansando en la gracia, si esta noche tú no estás firme en la gracia, en el amor y en la paz de Cristo, esta noche tú puedes clamar y decirle, Señor, he confiado en otras cosas, he confiado en mi sabiduría, he confiado en mi buena conducta, en mi buena moral, he confiado en querer dinero, en tener trabajo, pero no he confiado en tu gracia que nos mantiene, tu gracia que nos sustenta y que nos refleja el amor fraternal que necesitamos. Puede ser esta noche en donde tú puedas descansar en Dios. Oremos, familia. Padre, te damos gracias porque tú nos recuerdas que para tener un corazón firme, no necesitamos echarle ganas. No necesitamos incluso ni ser buenas personas. Necesitamos primero la gracia para que ésta nos transforme. Necesitamos tu gracia para que ésta nos dé descanso. Necesitamos tu gracia para que ésta nos ayude a reflejar ese amor fraternal. Pero también necesitamos tu gracia para que ésta nos pueda llevar al descanso y a tener la paz en Cristo. Ayúdanos tú. Ayúdanos a tener ese descanso y a vivir para tu honra y para tu gloria, Padre. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.